FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar con el doctor Claudio Aldaz, él es médico neurólogo y presidente de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, por el problema con el sueño, ¿no? El reflejo del oculto en el inconsciente. ¿Qué tal, Claudio? Guille Toivero es mi nombre. Muchísimas gracias por atendernos acá en De Común Acuerdo. Buen día, Guillermo. ¿Cómo estás? Te hago una corrección. Sí. Soy expresidente. Ah, expresidente. Bueno, expresidente. Fui por 2 periodos, pero ahora ya no. Entonces podemos decir presidente mandato cumplido. Claro, sí. Y nosotros no somos como en la política que quieren ser eternos, ¿eh? Claro. Cumplimos nuestro periodo y nos vamos a casa. Está bien. Igualmente siguen ayudando, ¿no? Siguen colaborando y siguen investigando todo el tiempo. Sí, claro. Y creo que en este momento debo estar como vocal, una cosa así. Bien. Siempre estamos. Bueno, es un problema el sueño, ¿no, Claudio? Porque, es un problema no en realidad el sueño, sino el mal sueño o dormir mal, porque eso después se refleja todo el día. Sí, por supuesto. Eso es como no alimentarse correctamente, forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y si no hacemos lo que debemos hacer, por distintos motivos, o voluntariamente o por otros motivos ajenos, es lógico que después mala noche, mal día. Claro. Y el mal día, ¿qué significa? Ahí tener somnolencia en el día, déficit de atención, cambios en el humor, trastornos cognitivos en general pueden aparecer. Entonces, para una buena vida laboral, social, familiar, es incompatible casi, y la pasamos mal, por supuesto. Y Claudio, hay distintas edades, ¿no? Para el sueño. Uno cuando es más chico, por ejemplo, yo lo hablo porque lo charlé con el pediatra de mis hijos y demás. Cuando los chicos son chiquitos tienen que dormir más, ¿no? Tienen que dormir entre 9 y 10 horas diarias. Le hablo de mi nena, por ejemplo, de 8 años. Pero ya después, con el tiempo, uno va regulando mejor el metabolismo y con 8 o 7 horas está bien. Sí, en realidad nuestro sueño cambia desde el momento en que nacemos, va cambiando. Uh-huh. Es decir, todos sabemos que el bebé nace y come y duerme. Sí. Ese es su ritmo normal. Después ya va madurando la cosa, ya no es el recién nacido, es un chico a lo mejor de 1 año y medio, algo así, y ya tiene un bloque entero de sueño nocturno y a lo mejor hace un sueño tipo 11 de la mañana y otro sueño a la media tarde. Uh-huh. Después pierde el sueño de la media tarde, se queda con algún sueño de mañana o puede hacer una siesta y mantiene, por supuesto, siempre el bloque de sueño de la noche. Uh-huh. Ya estamos en una edad a lo mejor de 7, 8 años y bueno, el sueño de la noche es un sueño importante, prolongado, a lo mejor de hasta 10 horas, con una muy buena proporción de sueño profundo, que es la etapa de sueño donde nuestros ritmos cerebrales están totalmente lentificados, y son los momentos en donde nos cuesta mucho despertarnos. Uh-huh. Es decir, es común eso, que suena el timbre en la casa a las 12 de la noche y los últimos que se van a despertar son los chicos. Los adultos se despiertan mucho más fácilmente porque cuando ya estamos en la adultez tenemos ya menor profundidad de sueño y ese sueño profundo que se hace en la primera parte poco a poco se va recortando en tiempo hasta que llegamos a la ancianidad y prácticamente desapareció el sueño profundo. Claro. Por eso es que se va modificando y siempre es eso en cuanto a las etapas. En cuanto a las cantidades, a los tiempos de sueño, también lo fragmentamos, nos dormimos más temprano, nos despertamos varias veces en la noche, hablando ya del adulto mayor. Sí. Entonces, el sueño, en definitiva, es algo que va modificándose a lo largo de toda la vida. Uh-huh. Por eso no tendría sentido que lleven al anciano al consultorio porque le cuesta a lo mejor un rato conciliar el sueño
o se despierta varias veces en la noche, o se levanta demasiado temprano, uno diría, no, pero ese es el sueño normal de la edad de esa persona. Claro. Ahora, con respecto a lo que es el sueño y demás, yo soy tengo muy malos hábitos con respecto al sueño. Ahora quizás estoy durmiendo un poco más, pero yo he tenido etapas, qué sé yo, desde los 30 años hasta los casi 50, le diría, o un poquito menos, 40 y pico, que al tener dos ocupaciones de mucho tiempo, capaz que dormía muy poco tiempo, 4 horas por día. ¿Qué es lo aconsejable para una persona entre 30 y 50 años? ¿O depende de cada organismo también? Puede que dependa un poco, sí, de cada organismo, pero hay un patrón que uno debería respetar. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos y le quitamos horas al sueño porque las 24 horas no nos alcanzarían para desarrollar todas nuestras actividades. Es muy frecuente que le quitemos horas al sueño por una cuestión laboral, por eventos sociales, y siempre el que pierde es el sueño, le quitamos horas. Yo hace un tiempo hice en una charla de TEDx, el tema que elegí fue deuda de sueño, precisamente. Entonces ahí les mostré a los jóvenes que estaban como auditorio, les mostré en una placa que decía algo así como 1.200.000. Entonces les decía, bueno, esto es una deuda, pero no es dinero, es 1.200.000 minutos de sueño, por ejemplo, que si lo llevamos a números más fáciles, equivale a 2 años. Quiere decir que a lo mejor alguien de 50 años, por ejemplo, si por rutina laboral o lo que fuera, nos acostamos más tarde de lo que deberíamos y nos levantamos más temprano también, cosa de hacer una noche más cortita porque no tenemos tiempo para otra cosa. Entonces ahí, si le quito 2 horas todos los días a mi dormir, a lo largo de 20 años tengo una deuda impagable, una deuda a lo mejor de 2 años voy acumulando. Entonces eso era un poco el sentido de la charla, porque está destinada a chicos de 20 y tantos años, como son las charlas TEDx, en donde uno dice, bueno, ustedes todavía no han tomado esa deuda, traten de no tomarla, cuiden el sueño, respétenlo más, no lo recorten tanto, porque después no nos damos cuenta y el deterioro viene. Entonces hay que respetarlo un poquito más. Estamos hablando con el doctor Claudio Aldaz, él es médico neurólogo, por los trastornos del sueño. Claudio, con respecto a qué es lo ideal, y después te quiero preguntar, porque vos hablaste del tema de la profundidad del sueño, pero primero quiero preguntarte, ¿lo ideal es hacer dormir de corrido o quizás hacer una siesta en el medio durante el día? ¿Qué es lo aconsejable? Lo más importante es el sueño nocturno, por supuesto. La siesta es un sueño, se le llama un sueño optativo, opcional. Hay gente que lo hace por cuestiones culturales, por cuestiones climáticas, depende un poco de dónde vive. Es un poco costumbrista, ¿no? Generalmente en las ciudades grandes no existe la pausa de mediodía como para que la gente vaya a su casa, haga el almuerzo y duerma una siesta, cosa que se ocurre en muchos pueblos, sobre todo en pueblos más cálidos, en donde la ciudad, toda la actividad se paraliza y la gente, ¿qué hace? Almuerza y duerme la siesta. En las ciudades más grandes es más difícil eso. Durante mucho tiempo se habló de la siesta como que era cosa de vagos, ¿no? Sí. Que se perdía tiempo haciendo la siesta. Después se empezó a valorar un poquito más y se vio que muchas empresas, inclusive, que habían analizado el tema, veían que aquel empleado que dormía una siesta, que hacía una pausa a lo mejor de media hora, era un empleado que rendía más en su trabajo, como que era más valiosa su participación. Entonces hay lugares que están los llamados siestarios, donde le dan la comodidad a esa persona para que descanse un rato después del almuerzo.
Pero bueno, es eso básicamente. Lo mejor es hacer una buena noche y después un sueño corto, post-almuerzo, un periodo de descanso corto. Una siesta nunca es dormir toda la tarde. Claro. Una siesta de 3 horas no existe. Eso lo que está haciendo es recuperar lo que no hizo esa noche. Claro. Entonces, la siesta tiene que ser post-almuerzo, en horario de siesta, o sea, alrededor de la 1, 2, 3 de la tarde, no más que eso, y que no supere los 60 minutos. Claro. Y lo ideal a la noche, por ejemplo, si uno cena a las 9 de la noche, lo ideal es acostarse a qué hora, hacer la digestión, acostarse inmediatamente, ¿es lo mismo? Lo ideal es hacer lo que nosotros en Argentina no hacemos, porque tenemos hábitos que están bastante corridos en el tiempo. Lo mejor es que sea como lo es en Europa, en Estados Unidos, donde la cena se hace al caer la tarde, y a lo mejor son las 8 de la noche y ya cenamos. Entonces, después de eso nos queda un tiempo para, mientras hacemos la digestión, vemos algo en televisión, una película, alguna cosa así, y a lo mejor 22:30 ya nos vamos a dormir, por ejemplo. Generalmente eso es mucho más sano, y que la cena no sea la gran comida del día. Nosotros muchas veces, como no estamos en todo el día, llegamos a la noche tarde y con todo el apetito. Entonces ahí comemos todo lo que nos gusta, encima comemos carnes, cosas que son más difíciles de digerir, y fuera de hora. Vamos a la cama a lo mejor al rato, con la comida todavía en el estómago, y bueno, y eso no es lo mejor para un mejor sueño. Por supuesto, si soy roncador, tengo apneas en el sueño, si me voy a dormir después de una gran comilona, después de un buen asado con vino, alcohol y demás, y me meto en la cama en ese momento, seguramente quien duerme conmigo se va a enojar mucho porque le voy a roncar un montón. Entonces, por eso son cosas que deberíamos corregir. En Argentina eso es muy difícil de plasmar. Y dormir con aparatos electrónicos, por ejemplo, yo hace años que no me puedo dormir si no escucho la radio, por ejemplo. No me duermo sin la radio. Bueno, se puede usar como un elemento de facilitar la conciliación. Una radio con una música monótona, con algún, o si no, una lectura. Alguien que hable, por breve. Ejemplo. Sí, eso es facilitar un poco muchas veces el sueño, pero no estar pretendiendo con pantallas o el teléfono o una tablet o el televisor. Todo ese tipo de cosas a esa hora no es lo mejor para ese momento. Pero o sea que si uno duerme, por ejemplo, con un programa de radio, cualquiera, no sé, se me viene a la cabeza Dolina, por ejemplo, o Alejandro Apo, que cuentan cuentos o están hablando, ese tipo de cosas no perturba el sueño. Y mire, todo eso algo lo va a perturbar. Ajá. Pero de todas formas, sobre todo lo que más se busca que sea alguna cosa repetitiva, algo así, como lo es una canción de cuna. Claro. Una canción de cuna, ¿por qué es de cuna? Porque es algo monótono, repetitivo, facilita el sueño. Eso sí, hay otras cosas que a lo mejor no influyen demasiado, y hay otras que se contraponen directamente. Nadie puede ir a dormir bien y si dice, bueno, voy a poner el televisor y me pongo a ver, no sé, algún recital de música electrónica o cosa parecida, ¿no? No es lo ideal para ese momento. Claudio, la última que la voy abusando, ¿no? Porque cuando uno habla con especialistas así, la verdad que tiene tantas dudas y se las quiere sacar, y seguramente los oyentes también. Cuando usted hablaba del sueño profundo, cuando, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, no sé, uno se duerme a las 11 de la noche y dormís hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Cuándo entras en el sueño profundo, donde está el letargo del cerebro y demás? La profundidad del sueño empieza cuando conciliamos, que entramos en lo que se llama en la etapa 1. Después al ratito bajamos un escalón más, vamos a la etapa 2. Después empezamos a la etapa 3 y la etapa 4. 3 y 4
es el sueño profundo. El ritmo cerebral es muy lento, estamos casi en coma en ese momento. Y eso predomina, ocurre, pongámosle, si nos acostamos a las 12, 12:20, 12:30, a lo mejor ya entramos en una profundidad. Y dura, depende de la edad, claro. Una persona de mediana edad a lo mejor hace de esa etapa de sueño, que se le llama sueño delta, por el ritmo de las ondas deltas, ese es un tiempo de sueño que podrá ser 1 hora y media, más o menos. Eso es lo que siempre, que está siempre en la primera parte de la noche para garantizarnos que hacemos sueño lento profundo. Claro. Porque si por algún motivo me acuesto y me tengo que levantar a las 4 de la mañana, por ejemplo, entonces mi sueño profundo, para estar garantizado, tiene que estar antes. Por eso es que el sueño profundo está en el primer tercio de la noche, ya después no. Y ahora sí, con esta sí le hago la última. ¿Por qué porque uno cuando empieza a leer este tipo de cosas, antes de hablar con usted, por supuesto, uno trata de instruirse para hacer la mayor cantidad de preguntas posible y exprimir a los profesionales y a los investigadores con esto? Dicen que hay aproximadamente de 30 y 40 sueños por noche, pero no nos acordamos de todos, nos acordamos de algunos. ¿Por qué de algunos sí y de otros no? Eso es difícil de contestarle. Es decir, se sueña básicamente en el sueño REM, que es un sueño muy particular, porque es el sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? Sueño paradojal se le llama. ¿Y cuál es la paradoja? Que hay mucha actividad por un lado y nada de actividad por otro. La mucha actividad está en el movimiento ocular y está en el ritmo cerebral, porque tiene ritmos casi parecidos al de la vigilia. En cambio, por otro lado, tiene pérdida del tono muscular. Estamos casi paralizados mientras estamos en ese sueño REM. Eso es un mecanismo de defensa, porque si estamos soñando, lo ideal es que uno no pueda moverse mucho, porque si no va a actuar el sueño. Si yo estoy soñando que le estoy golpeando, no sé, achando un árbol, voy a hacer los movimientos, si no tengo esa pérdida del tono, voy a hacer los movimientos como que estoy achando el árbol, lo actúo, y a lo mejor estoy pegándole a quien duerme al lado mío. Entonces es un mecanismo de protección propio y ajeno también. Y bueno, agradeciéndole muchísimo esta entrevista con nosotros, nos ha sacado muchísimas dudas, así que bueno, cuando tengamos otra duda, no le prometo que no lo vamos a volver a molestar, Claudio. Bueno, será un placer de todas formas, así que quedo a su disposición, no se preocupe. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Hablábamos con el doctor Claudio Aldaz, él es médico neurólogo y expresidente de la Asociación Argentina de la Medicina. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.